Gracias al Señor que ya estamos de regreso, hermanos. Señor, te damos las gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad de poder seguir predicando tu palabra. Este nuevo compromiso que hacemos contigo, Señor, de en este día hacer todo lo humanamente posible, Señor, para sujetarnos a tu rúa, a tu voluntad. Señor, y ahora te pedimos que tú uses este programa para la honra de tu nombre, Señor. Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado hablando sobre la sexta porción de la Torá llamada Toldot, que quiere decir generaciones. Nos hemos detenido en un programa anterior en Génesis capítulo 26. Hemos estado hablando sobre la vida de Isaac. Y precisamente quiero recordar un versículo que me llama mucho la atención para conectarlo con otro mismo versículo muy similar en el mismo capítulo, Génesis 26. ¿Está usted listo? Y dice así, Génesis 26, versículo 2, y dice así: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Qué importante es que el Señor se aparezca en nuestras vidas cada vez que estamos a punto de enfrentar un reto en nuestras vidas, ¿no? Y luego repite la palabra del Señor en el mismo capítulo, Génesis 26, versículo 24, y dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¡Qué hermoso! ¡Qué preciosa esperanza nos da la palabra! Cuando el Señor viene y se encuentra con nosotros. Esa es la palabra que estaba buscando en mi mente. Cuando estamos a punto de recibir retos en nuestra vida. Déjame explicarle lo que estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos viendo cómo en la vida de Isaac, así mismo como pasó en la vida de Abraham, vino una hambruna sobre la tierra de Canaán donde él habitaba y tuvo la intención de regresar a Egipto. Pero el Señor viene e interviene y le dice: no regreses a Egipto, no regreses al mundo, no te salgas de mi pacto. Quédate en esta tierra donde yo te voy a bendecir y te voy a proteger. Y esa es la tierra de Gerar, donde también su padre habitó por un buen tiempo. Ayer ya estuvimos viendo eso, no quiero perder mucho tiempo, pero aquí cuando llegamos a Génesis capítulo 24, el Señor vuelve a intervenir. Vuelve a intervenir porque realmente Isaac le costó trabajo establecerse en aquella tierra. De Gerar fue expulsado y fue expulsado porque así como su padre Abraham también por temor a su vida mintió. Y entonces cuando Abimelech, que quizás no era el mismo rey que cuando vivió su padre, quizás ya era otro, este hombre Abimelech lo expulsó y lo fue expulsando y lo seguía persiguiendo y cada día lo quería más lejos de Gerar. Entonces, cada vez que se alejaba este varón, Isaac, tenía que abrir un pozo. Y venía la gente y le decía: no, esta agua es de nosotros, no, esta agua es de nosotros. Y tenía que cerrar ese pozo y tenía que abrir otro. Eso es básicamente el tema de los últimos versículos de Génesis 26. Y hay algo bastante importante que yo necesito enfatizar, ¿no? Ayer me enfoqué y les dije lo curioso de la vida de Isaac, que solamente imitó los malos hábitos o las debilidades o los momentos de carnalidad o los momentos de falta de fe de su padre, pero no imitó su carácter. Y es algo que yo necesito enfatizar en este día. El carácter de Abraham y el carácter de Isaac eran completamente diferentes. Abraham era hombre de guerra, era hombre
venturero, era hombre que escuchaba bien la voz de Dios, era hombre, pues si no agresivo, era hombre que sí defendía lo que Dios le había dado. Bastante importante. Aquí nos encontramos a un Isaac totalmente con un carácter más denso, con un carácter menos agresivo. Los habitantes donde vivía le decían, esta agua es de nosotros, y él tranquilamente agarraba sus cositas y se iba para otro lado y hacía otro pozo, y así iba, podríamos decirlo, huyendo. No como su padre Abraham. Abraham podía establecerse en cualquier lugar porque tenía carácter para ello. Yo quiero, hermanos, que recordemos algo muy importante cuando hablo de carácter. Y lo que usted tiene que tener en mente es que, según la palabra de Dios, el reino de los cielos se gana con carácter. Hermano, ¿cómo? Sí, todos lo repetimos, todos lo decimos cada vez que nos acordamos de ese versículo y decimos, hermano, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén, hermano. ¿Y qué entendió? Que tenemos que ser valientes. Amén. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que el reino de los cielos solamente se gana con carácter. Escúcheme, amado hermano. Escúcheme. Si hay algo que yo puedo transmitirle en este programa, es esto. Hermano, no deje de trabajar en su carácter. Porque también el siervo Santiago nos dice de esta forma y nos dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Se da cuenta que si yo me pusiera a repetir ahorita cada versículo que yo se me venga a la mente, le podría demostrar que realmente el reino de los cielos se gana con carácter? Pero como decimos en México, solamente para mostrarle algo, le voy a mostrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Moshiach, a Yeshua, que cuando Él inicia en su primer sermón, Él inicia recordándole a la gente que lo escuchaba y le decía, no se confundan, el reino de Dios se gana con carácter. Váyase para Mateo capítulo 5 y voy a dar lectura a ese precioso sermón del monte. Como tiene subtítulo Las Bienaventuranzas, en la versión Reina Valera dice así, Mateo 5 versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Voy a detenerme ahí, porque esas son las 9 bienaventuranzas, pero luego continúa el primer sermón recordándonos que nosotros somos la luz de la tierra, la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la intención, a través de Moshiach, a través de Jesús, de recordarnos que todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros se ganan con el carácter, mi hermano.
A ver si ahora sí nos vamos entendiendo el por qué Isaac fue mencionado tan pocas veces. Tan pocas veces. Siendo el segundo patriarca, solamente ocupa en la Biblia 2 capítulos a lo máximo. Porque no hay muchas cosas que podemos imitar de él. Porque no imitó el carácter de su padre. Imitó los malos hábitos. Imitó los errores. Pero el carácter de su padre nunca lo imitó. Qué importante, qué hermoso, ¿no? Porque es de suma importancia, porque ahora regreso a Génesis capítulo 34. No lo quiero perder del tema. Estamos hablando sobre la vida de Isaac. Estamos en la porción de generaciones. Génesis 26, versículo 34, nos da una muestra de cómo la falta de carácter de Esaú ya había causado problemas en su vida y en la vida de su esposa. Vamos juntos a leerlo y dice, Génesis 26, 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, ¿quién era Esaú? Esaú era el primogénito, el que primero salió de los gemelos, era su hijo, el velludo, el rudo, yo le podría decir el natural, porque si nos podemos dar cuenta y regresamos, podemos descubrir que Esaú no le puso valor a su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas, por un momento de placer. Pero regreso a 34, Génesis 26, 34, y dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Geteo, y ya Besamat, hija de Elón Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vamos a entender por qué digo que Isaac no heredó el carácter de su padre. Número 1, porque Isaac fue testigo del procedimiento que se tenía que seguir, del ejercicio paternal o patriarcal que se tenía que ejercer sobre los hijos. Porque su mismo padre Abraham tomó el tiempo para ir y buscarle una esposa que no fuera de los cananeos. Porque su padre Abraham tomó el tiempo después de la muerte de Sara para extender por toda la tierra a los hijos de sus concubinas para que no fueran estorbo para Isaac, que era el heredero de la promesa, que era el hijo espiritual. Y nos damos cuenta que Isaac, en su falta de carácter, en su falta de imitación de su padre, ya había cometido un error. Todavía no existía Israel y ya había empezado a caer. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Geteo, y ya Besamat, hija de Elón Geteo. Bueno, es que Esaú prácticamente no tan solo no le importó la primogenitura, pero de hecho nos podemos dar cuenta que no le importaba lo que se transmitía en aquel tiempo, los preceptos, las ordenanzas que se transmitían oralmente de generación en generación. Nos podemos dar cuenta que Saúl, ahí nos podemos dar cuenta que su debilidad, su falta de carácter, lo llevó a no estorbar a su hijo. Esa es la palabra que estaba buscando. Hermanos, muchos de nosotros, y digo yo tengo gente cercana a mí, Dios mío, no quiero ofender a nadie, que de veras, hermano, ni siquiera estorban a sus hijos cuando sus hijos se encaminan a desobedecer a Dios. Eso se llama falta de carácter, hermano. No se confunda.
Hermano, no se confunda, y siempre tengo peleas con la mayoría de ellos. Siempre. Y siempre hay gente que le dejan todo al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, hermano, no es para suplir nuestro carácter. Yo sé que lo transforma, yo sé que nos ayuda, pero nosotros tenemos, hermano, algo que a través de la palabra se va construyendo, a través de imitar a los padres que estamos leyendo, vamos edificando nuestra vida, nuestro carácter. Isaac, por eso fue tan pocas veces mencionado. No le supo estorbar a Esaú. Y con ese segundo error, en menos de 2 capítulos, con ese segundo error, Esaú sale totalmente del plan de Dios. No tan solo que ya había vendido su primogenitura, pero también ahorita se había unido a las cananeas. Se había casado con mujeres impías. Se había casado con mujeres idólatras. Se había casado con pueblos paganos. Se había unido a yugo desigual. Y esto totalmente estaba fuera de lo que Dios había planeado para la semilla santa que venía a través de la genealogía de Abraham. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que entender? El mensaje que yo quiero dejar en su mente es ese. Hermano, el reino de los cielos se gana con carácter. Ahora, quiero darle un poquito la vuelta ya para dirigirme al final de nuestro programa y también para poner la plataforma de lo que viene mañana. Mañana vamos a estar analizando pues un poquito sobre lo que es Génesis 27, y usted ha de recordar que Génesis capítulo 27 es cuando Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pero para poner un precioso moño a este regalo de la palabra de ahora, yo quiero recordarles algo bastante importante. Esaú, yo creo que es el prototipo de los hombres de ahora. Me imagino a Esaú, su personalidad, hombre rudo, hombre quizás violento, quizás hombre que, como la palabra dice, no percibía la bendición que Dios tenía para él si se sujetaba a las ordenanzas y preceptos de nuestro Dios. Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo hace mención que todavía hay hombres de la misma naturaleza con la que fue Esaú. Y dice 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Wow. Este siervo Esaú nunca se dio cuenta que no tan solo era la primogenitura la que estaba perdiendo, pero era el privilegio de que el Mesías saliera de su descendencia. No alcanzó a discernir lo que venía hacia futuro. Por eso habló tan apresuradamente y le dijo a Jacob cuando le estaba vendiendo su primogenitura: me muero de hambre, ¿de qué me sirve esta primogenitura? Tenla, dame mi plato de lentejas, que lo que quiero es satisfacer mi necesidad inmediata.
¿sí? Este hombre que había escuchado que no se podían unir con las cananeas, precipitadamente va y no se casa con una, se casa con dos. Y ya nos podemos dar cuenta que realmente era un hombre natural, que no percibía las cosas que provienen del Espíritu de Dios, porque para él eran locura, eran como nada. Y desafortunadamente todavía tenemos así gente en la iglesia, que por más que predicamos y leemos, no entienden, no perciben las cosas de Dios como se deben de percibir espiritualmente. Hablamos de bendición y ellos lo convierten a material. Hablamos de gozo y lo convierten en vacaciones. Hablamos de ir a evangelizar, hermano, y ellos lo convierten en distracción, en los lugares de distracción aquí en la ciudad donde vivimos. Es de suma importancia, hermano, que pongamos atención, que todavía tenemos hombres naturales que no perciben las cosas. Hermano, despierten. Somos el cuerpo del Mesías. Hemos sido llamados a servir en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Hermano, la iglesia no es un recinto para irse a distraer, irse a sentar y no hacer nada. Es como una escuela donde estamos esperando que todo el mundo participe y que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo ahí. No seamos como Esaú, no seamos hombres naturales. Hermano, déjame ayudarte. Como varón yo te digo, déjame ayudarte, déjame discipularte, de varón a varón. Recuerda lo que la palabra dice: metal educa metal, metal le saca filo a metal. Que Dios te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Estamos aquí para servirte. Bendiciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.